Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y también permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Queridas hermanas y queridos hermanos, hoy a la tarde va a empezar uno de los más importantes días en el año para nuestros hermanos y hermanas judíos, Yom Kippur, el día de la reconciliación. Empieza hoy a la tarde y va mañana hasta el atardecer. Y hay una linda tradición alrededor del Yom Kippur y por eso es tan importante también. El año solar en general tiene 365 años y según la numerología, el valor numérico de la palabra Hashatán, que para nosotros es Satanás, y que en hebreo quiere decir el acusador, el fiscal, que es justamente el rol que ocupa el diablo frente a Dios, el de acusar a los hermanos, de acusar al pueblo de Dios. Entonces, el valor numérico de Hashatán, de Satanás, es 364. Y por eso dice la tradición judía de los rabinos, el Talmud, dice que el acusador, que es Satanás, durante 364 días y noches acusa al pueblo de Dios delante de Dios. Lo acusa por sus pecados y quiere que se haga una justicia dura, digamos, sobre ellos por los pecados que ellos cometieron. Pero hay un día donde él no puede acusar más, donde él tiene que callarse, donde él no tiene más derecho, donde su justicia no vale más. Y eso es el día de la reconciliación, el número 365. En ese día él no puede acusar más. Hermosa tradición, hermosa idea, hermosa creencia que nuestros hermanos y hermanas relacionan con este día de hoy, que es Yom Kippur para ellos. Para nosotros, amados hermanos y hermanas, hoy vamos a celebrar, si bien recién es el 29, pero conviene atraerlo un poquito hacia adelante, el día de San Miguel y de todos los ángeles, que es un poquito un día que siempre cae poco debajo de la mesa en nuestra tradición evangélica, pero que tiene su razón de ser. Y les voy a invitar a escuchar para que entiendan por qué tiene su razón de ser, porque es muy parecido a este día que hoy celebran los hermanos y hermanas judíos, el Yom Kippur, el día de la reconciliación, en que tiene que acallarse Hasatán, en que tiene que acallarse el Satanás, en que tiene que acallarse aquel que acusa a los hermanos de día y de noche. Escuchemos entonces Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos, ay de la tierra y del mar, porque Él
porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grandes ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hemos escuchado recién el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, que es un capítulo clave en toda esa obra apocalíptica, que es el último libro de nuestra Biblia, que también muchas veces suele caer un poquito debajo de la mesa por lo difícil que es entender, por las imágenes con que trabaja. Este texto y todo el Apocalipsis es justamente, ahí aplica muy bien lo que Lutero decía sobre la palabra de la Biblia, que es algo que hay que frotar, como las hierbitas que hay que frotar para que empiezan a desprender todo su olor. Y ese es un texto que hay que frotar mucho, porque es muy rico, tiene muchos diferentes notas, diferentes aromas que hacen a florecer diferentes imágenes, que hacen referencia a diferentes imágenes. Hay que frotarlo mucho. Puede chocar tal vez en primer lugar este texto porque habla de una batalla épica en el cielo, ¿no? Una batalla entre Miguel, el arcángel Miguel, y contra el diablo, contra Satanás, contra la antigua serpiente, contra el dragón, que son todos los nombres que se le da al maligno o a Satán en la Biblia. Entonces, la pregunta en primer lugar es cómo imaginarnos esa guerra. Porque difícilmente eso hizo capaz, siempre ha florecido mucho en la imaginación de imaginarse esa guerra como una guerra al estilo humano, ¿no? Con tanques, en el tiempo antiguo capaz se imaginaba, digamos, que Miguel luchaba con una lanza y con una espada contra los otros ángeles, ¿no? Como una batalla épica, como uno lo puede ver tal vez en algunas películas. Si bien es una guerra que se libra aquí y del cual se relata aquí, que la visión que relata Juan en el libro de Apocalipsis, no es una guerra con tanques, no es una guerra con bombas, no es una guerra con espadas, sino más bien habría que pensar en algo que hoy en día se llama lawfare, una palabra inglesa que hace referencia a una guerra jurídica. Porque de hecho es lo que pasa aquí, es una guerra jurídica. ¿Y por qué le digo eso? Fíjense, otra vez, el texto, muy en consonancia con lo que creen los judíos, declara acá que el rol que ocupa el diablo, el rol que ocupa aquí todo el poder satánico, el rol que ocupa es el de acusar a los hermanos delante de Dios día y noche, continuamente. Y cuando se trata de acusar hay que pensar enseguida en un ámbito judicial, hay que pensar enseguida en un ámbito de una corte donde está teniendo lugar un juicio. Y ese es precisamente el lugar que ocupa muchas veces el diablo, Satán, el acusador, el fiscal, en la Biblia. Un rol de acusar, un rol que básicamente podemos pensar en una corte donde Dios es el juez y donde el diablo es el que acusa a los seres humanos. Donde él hace realmente una guerra jurídica contra el mismo juez, contra el mismo que debe dictar la justicia. Y lo hace en contra de él porque de cierta forma en el fondo lo culpa a él por haber creado los seres humanos. Porque lo que mueve al acusador, lo que mueve al diablo en su sed de justicia, no es justamente hacer justicia, sino lo que mueve al diablo desde el principio y hasta el fin a hacer justicia es el odio hacia los seres humanos. Y en eso se diferencia precisamente el juez de Dios, que ama a los seres humanos porque los ha creado. En una otra tradición cercana a la nuestra también, a la iglesia, al cristianismo y también al judaísmo, para los musulmanes
para nuestros hermanos y hermanas musulmanes, el diablo, cuando fue presentado, digamos, el ser humano ante él, fue el único ser celestial que no quiso inclinarse frente a él. El diablo desde el principio tuvo una actitud de soberbia hacia el ser humano, tal vez por nuestra imperfección, tal vez porque no podemos cumplir con la justicia divina, tal vez porque seamos hechos justamente criaturas con debilidades y con fallas. Y eso es lo que odia el diablo en nosotros. Odia que que seamos un estorbo que podría ser un orden perfecto. Pero tal orden perfecto sería un orden sin nosotros, sin los seres humanos. Sería otra vez este lugar vasto y desértico, ¿no? Como hemos escuchado el domingo pasado en el sermón. Eso es lo que quisiera tener otra vez el diablo, o la justicia satánica, la justicia diabólica. Un lugar donde no hay más vida, porque vida significa justamente un atropello a esa justicia perfecta que Él quiere hacer cumplir. Porque en eso hay que ser hay que ser muy cauto acá. Lo que se relata acá que efectivamente el acusador acusa a los seres humanos, acusa al pueblo de Dios a base de la justicia misma. Pero es una justicia perfecta, encima de nosotros, una justicia contra nosotros, una justicia incumplible para nosotros. Pero eso es lo que Él quiere hacer cumplir. Y por eso acusa. Acusa a nuestros hermanos, acusa a nosotros, acusa al pueblo de Dios día y noche, dice aquí el texto. El diablo es justamente un ser acusador, un ser que persigue, buscando justicia, que persigue a los seres humanos. Pero gracias a Dios, y ahí entra justamente Miguel, el arcángel Miguel, gracias a Dios nos es dado un defensor en el cielo que es el arcángel Miguel, que es un poquito parecido al rol que le adjudica Jesús mismo en el Evangelio de San Juan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo por Jesús es llamado Paracleto, y Paracleto quiere decir consolador o defensor. Y eso es justamente el papel que cumple en esa guerra jurídica, en ese juicio, en ese ámbito judicial, en esa corte judicial en el cielo, Miguel y todos los demás ángeles. Son los defensores de los seres humanos. Defienden a los seres humanos frente a esa guerra jurídica contra nosotros. Una guerra jurídica que quiere hacer cumplir la ley a muerte o vida, y sobre todo a muerte. Porque lo que apela aquí el Satanás es pena de muerte para todos los seres humanos, por ser seres imperfectos, por ser seres que pecan, por ser seres que tienen debilidades. Y Miguel y todos los defensores defienden la justicia divina no según la letra que mata, sino la defienden según el espíritu que da vida. La defienden según la justicia que estuvo presente cuando se creó el mundo a través de ese espíritu que dio vida a los seres humanos, que dio vida, aliento de vida a nosotros. Eso es lo que acá Miguel hace fuerte e insiste. Miguel no lucha con armas, no lucha con una espada, sino Miguel lucha con el Espíritu. Lucha con el Espíritu de Dios mismo, lucha con ese Espíritu de vida que da vida, que alienta la vida. Y con lo que lucha Satanás es justamente con la letra que mata. Es bien literalista. Nos podemos dar cuenta en las tentaciones a Jesús. Realmente Él quiere tomar literalmente a la palabra de Dios. Quiere ser literalista. Esa es la tentación. Esa es la tentación. Y lo otro que en eso se diferencia del defensor y el acusador
El acusador, él también requiere de la fuerza bruta, él sí requiere, digamos, de espadas terrenales, de espadas y de poderes terrenales para hacer cumplir esa justicia, para perseguir a los acusados, a los seres humanos, a los justos, a los inocentes, al pueblo de Dios. Pero Miguel y todos los defensores, ellos luchan únicamente con el Espíritu y con la palabra, con aquellas cosas que estuvieron presentes de parte de Dios desde el principio del mundo, porque Dios creó al mundo a través de su palabra, lo sostiene a través de su palabra, y Dios da vida a través de su aliento de vida, a través de su Espíritu. Nosotros somos defendidos con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Pero el diablo ataca con la letra que mata, con la letra bruta y también con la fuerza bruta. Y por eso el contexto en que está escrito el Apocalipsis es un contexto de suma fuerte persecución hacia los cristianos, bajo el gobierno imperial romano de Traiano y de Adrián, dos emperadores que con fuerza persiguieron a los cristianos. El diablo necesita de la fuerza humana también para hacer cumplir esa justicia, lo cual es un poquito contradictorio, porque usa a los seres humanos contra nosotros mismos. Inspira en el ser humano desconfianza, inspira en el ser humano deseo de conquistar, deseo de matar, deseo de ponerse encima de los demás, deseo justamente de desprecio. Y por eso Jesús llama al diablo, que es un matón de los seres humanos, un asesino de los seres humanos desde el principio. Porque es lo que él quiere hacer. Para cumplir la justicia, él quiere borrar de la faz de la tierra al ser humano. Pero Dios quiere preservar al ser humano sobre la tierra. El defensor, Miguel, quiere preservar a los seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué le ayuda en todo esto? Nosotros somos los acusados. El pueblo de Dios es el acusado. El diablo es el acusador. Miguel y todos los ángeles con él son los defensores. Y gracias a Dios, a nuestro favor está el testimonio de Jesucristo mismo, o la prueba en primer lugar de que nosotros no vamos a ser condenados, que bajo nosotros no vamos a caer bajo esa justicia diabólica, satánica, que quiere borrar y exterminar al ser humano, sino que nosotros vamos a caer bajo la justicia, vamos a encontrar refugio, mejor dicho, bajo la justicia jesuánica, la justicia que se demostró en Jesucristo, una justicia que no persigue, una justicia que no desprecia a los seres humanos, una justicia que no se enorgullece, sino una justicia que se puso al servicio de los seres humanos para hacerlos justos también a ellos. Una justicia que da nueva vida, no una justicia que quita la vida. Y la prueba que nosotros tenemos, la prueba fundamental, la prueba que va a definir el éxito en ese juicio, en esa guerra jurídica que describe Juan, es que Jesucristo se haya ido a la cruz por todos nosotros. La sangre derramada del Cordero de Dios. Eso es la prueba de que nosotros, los seres humanos, el pueblo de Dios, ha de vivir y no ha de ser borrado entre medio de esta tierra. Que ha de vivir, que hemos de vivir en una nueva justicia, que hemos de ser revestidos por una nueva justicia. Y eso es lo que se declara aquí, por la sangre del Cordero de Dios, porque Dios mismo, a través de Cristo Jesús, descendió a esta tierra
justamente no por desprecio a los seres humanos, sino por amor a este mundo, para hacerlos justos, para renovarlos, se hizo semejante a nosotros. Tomó sobre sí nuestra propia debilidad, nuestro propio ser humano, y lo llevó hasta la cruz. Y eso es para nosotros, los seres humanos, los cristianos, el gran día de reconciliación, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión del Cordero de Dios que es Jesucristo, es para nosotros el día de reconciliación. Por eso, una vez que está hecho esto en la cruz, una vez que Jesucristo fue solidario con nosotros hasta la cruz, para nosotros ha de valer este día de reconciliación, porque en la cruz el mundo es reconciliado con Dios otra vez. ¿Por qué? Porque es hecho nuevo, porque es puesto bajo una nueva justicia, una justicia que ha de dar vida, nueva vida. Por eso, tal como lo dicen los hermanos y hermanas judíos, donde está el día de reconciliación, donde Dios reconcilia al mundo consigo mismo, el acusador pierde su guerra jurídica, pierde todo lo que él quiere hacer contra nosotros, pierde su razón de acusarnos. Como dicen los hermanos pentecostales, porque somos cubiertos de cierta forma por la sangre de Cristo, pero no en un sentido, digamos, sangriento, sino somos puestos bajo esa nueva justicia. Se podría decir, es un amparo judicial bajo el cual estamos nosotros puestos, para que podamos tener una nueva vida delante de Él, ser justos como Él es justo, no ser borrados de la tierra, sino poder vivir en pos de una nueva tierra, de un nuevo mundo, un nuevo cielo, poder ser siervos de eso, e incluso más. Acá también se hace referencia al testimonio de los hermanos y hermanas que despreciaron su propia vida hasta la muerte. Esos son justamente aquellos que anunciaron a este mundo, enemistado todavía, que Dios se reconcilió con este mundo a través de Cristo Jesús. Esa es la palabra de reconciliación, la embajada de reconciliación al cual nos llama el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19 al 21. La embajada de la reconciliación, la palabra de reconciliación. Por su palabra, por su mensaje, porque ellos se volvieron ángeles también. Ángeles no quiere decir otra cosa que ser mensajero. Por esos mensajeros de la paz de Dios, por esos mensajeros de la reconciliación obrado en Cristo Jesús, el diablo perdió la guerra jurídica contra nosotros. Se cae fuera del cielo. Ya no tiene más lugar allí. Es lo que dice Juan. El diablo cae en esta tierra. Por eso acá el cántico de victoria dice gloria en los cielos, porque ya no está más el acusador. O sea, ya no hay más allá arriba, ya no hay nadie más que pueda acusarnos. Es decir, allá arriba en los cielos, lo único que vale ya no es la justicia perfecta contra nosotros, sino es la justicia perfecta que nos incluye en sí. Es la perfecta justicia del reino de Dios que quiere que nosotros podamos ser justos como Él es justo, como Dios es justo. Que podamos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Que es la justicia que da nueva vida. Pero también dice, ay de aquellos que vivimos aquí en la tierra, ay de la tierra y del mar, porque el diablo cayó con gran furia sobre esta tierra y le queda poco tiempo. ¿Y a qué se hace referencia a esto? Hemos dicho que el diablo usa la palabra, la letra que mata, y usa también la fuerza bruta humana, incluso la fuerza bruta de los imperios, sobre todo en contra de los propios seres humanos. Lo único que él puede hacer todavía es justamente eso. Puede matar el cuerpo, como dice Jesús mismo, pero ya no puede matar el espíritu. Él ya no puede acusarnos delante de Dios, pero él sí puede perseguir, y es justamente lo que hasta el día de hoy sucede todavía. Siempre cuando un imperio se busca alzar
Siempre cuando un imperio se busca alzar cerca del sol, ahí es muy probable que ese acusador todavía está presente. Porque donde un imperio se alza, siempre eso lleva a un desprecio de los seres humanos. Siempre cuando un imperio se alza hay persecución. Y a nosotros se nos debe abrir un poquito los ojos que hoy en día vivimos en un tiempo donde nuestros hermanos y hermanas cristianos son los que más perseguidos son en todo el mundo. Los que más perseguidos son en este mundo. Son perseguidos no por voces internos, como a veces pensamos que es el diablo. No, el diablo justamente va al encuentro de nosotros, va al encuentro de nuestros hermanos y hermanas a través de la letra que mata, a través de un literalismo crudo y duro que desprecia a los seres humanos y va en búsqueda del ser humano con la fuerza bruta e imperial. Una fuerza bruta imperial que desprecia la vida. Y eso lo podemos ver muy bien en todos los inventos armamenticios de este mundo. Pensar nada más que hay bombas que destruyen todo lo que vive y mantiene solamente la estructura muerta, las piedras, las calles. Esa es obra satánica, no se puede decirlo con otra forma. Todo lo que desprecia la vida es obra satánica. Es justamente obra de aquel que odia a los seres humanos, que busca una justicia perfecta sin seres humanos. Pero Jesús nos enseñó que hay que buscar la justicia perfecta del reino de Dios, poniéndonos al servicio de nuestros hermanos y hermanas, amando al hermano, amando al prójimo y amando incluso al enemigo que nos persigue, a los enemigos que nos persiguen. Por eso debemos orar incluso por los perseguidores. No es una justicia contra el ser humano, sino es una justicia con el ser humano, una justicia que ha de renovar esta tierra. Y nosotros hemos de saber, amados hermanos y hermanas, si bien es cierto que el diablo perdió su lugar allá arriba, en la corte divina, pero aún anda aquí buscando a quien devorar a través de la fuerza bruta y a través del literalismo que mata. Aún así nosotros hemos de alegrarnos y gozarnos porque Él realmente ya no tiene más poder sobre nosotros. Si bien puede matar, pero Él no puede hacer que cambie la justicia de Dios ya. Él no puede cambiar el destino del mundo. Él no puede cambiar que la palabra de reconciliación ya está dicho y que toca a nosotros, a la iglesia y a todo ser humano, a todo cristiano, a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Cordero de Dios y que en Él ha sido reconciliado del mundo, que cada cristiano tiene que anunciar a este mundo la reconciliación. Déjense reconciliar con Dios. Hasta que esa obra se cumpla, Él todavía tiene tiempo para perseguir y para matar con su letra y con la fuerza bruta. Pero Él ya no puede cambiar el día de reconciliación. Él ya no puede cambiar la justicia perfecta divina del reino de Dios. Él ya no puede cambiar que el que tiene autoridad sobre este mundo es Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que se convierte al final en juez sobre este mundo. La víctima que se convierte en juez, hermoso. En su sangre nosotros somos bautizados. Por Él nosotros somos enviados a predicar a este mundo reconciliación y paz. Y por eso no hemos de desesperar, amados hermanos y hermanas. Porque si bien nuestra lucha tampoco no es con espada, el apóstol Pablo nos llama a lo siguiente también. Nuestro servicio en este mundo, de ustedes y el mío, de la iglesia, pero de cada uno en su vida, ha de ser el servicio angelical de Miguel. Miguel que tiene sí una espada, que sí tiene
que tiene sí un casco y sí tiene un escudo, pero justamente el escudo de la fe es el casco de la salvación y la espada es la palabra de la reconciliación. Esos fueron los tres armas que él usó en la guerra judicial en que al final se obtuvo la victoria. La justicia divina perfecta, la justicia perfecta divina que nos ama, ella obtuvo la victoria por estos tres armas. Que ellos también sean nuestras armas. Pónganse el escudo de la fe. El escudo de la fe significa creer que lo que Dios hizo en Cristo Jesús es suficiente, que Él realmente reconcilió al mundo consigo mismo y ya no hay falta que nosotros lo reconciliemos. Pongámonos ese escudo que nos va a defender contra todo ataque que quiere hacernos creer que todavía no es suficiente, que aún hace falta mérito nuestro para que sea reconciliado el mundo. Pongámonos también el casco de la salvación, aquello que está cerca de nuestra cabeza, para siempre recordarnos que nosotros hemos de vivir a partir de esa salvación que viene de arriba, no que nosotros nos salvemos por nosotros mismos. Y pongámonos también, armémonos con la espada de la palabra de Dios, armémonos con la palabra de la reconciliación, esa reconciliación que hace falta que resuene con todo furor y con toda fuerza y con toda alegría en todos los hogares, en todos los países. Déjense reconciliar con Dios, dejen valer de una vez el gran día de reconciliación. No armen más nuevos imperios, no armen más nuevas armas que solamente buscan destruir la vida, sino trabajemos todos en pos de esa reconciliación, trabajemos todos en pos de ese reino de Dios para que venga con toda su fuerza ese nuevo mundo y ese nuevo cielo. Así habrá paz, así habrá alegría y así será perfecto también nuestro gozo, como ya es perfecto el gozo allí arriba en los cielos, porque han ganado esa guerra judicial contra ellos, pero en primer lugar contra nosotros. Y gracias sea a Dios y gracias sea a sus ángeles, gracias sea a Miguel, gracias sea a nuestro defensor y gracias sea a Cristo Jesús, que nosotros vivimos ya a partir de esa victoria. Que así sea ahora y siempre. Amén.